SER Podcast. Hola, soy Jordi Fábrega y escuchas Hora 25 de los negocios. Hoy nos ponemos el gorro de adivinos. Vamos a tratar de adelantarnos unos años para saber cómo será el trabajo del futuro. Y lo haremos a partir de un estudio que asegura que la mitad de los empleos que tenemos ahora mismo en España se automatizarán a lo largo de esta década. 1 de cada 5 empleos tiene una alta probabilidad de ser realizado por un robot, y un 30% más de puestos de trabajo tienen una probabilidad significativa de ser ocupados por una máquina autónoma. Así que en unos años, en lugar de escucharnos a nosotros, a lo mejor escuchan esto. Escuchas Hora 25 de los negocios. Bromas aparte, lo cierto es que de la misma manera que los trabajos de hoy en día no tienen nada que ver con los de hace 2 o 3 décadas, los que tendremos en unos años probablemente sean distintos a los que estamos viendo ahora mismo. De hecho, no dejamos de escuchar pronósticos a lo largo de estos últimos meses sobre estos cambios laborales que vendrán incluso desde el gobierno. No tenemos mucho tiempo porque las previsiones para España en 2025, es decir, pasado mañana, si me permiten esta expresión coloquial, identifican que el 49% de los puestos de trabajo que se van a requerir, que se van a ofertar en el mundo laboral, pues van a exigir una cualificación intermedia. Y solo un 14% de esos puestos requerirán una baja cualificación. Así que hay cambios en la cualificación que requerirán los empleos de pasado mañana, decía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hace unos meses. Así que hoy vamos a hablar de cómo va a ser ese trabajo, ese puesto de trabajo del futuro. ¿Qué empleo va a haber? ¿Cuál no va a haber? ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Y cuánto vamos a trabajar? Vamos a buscar respuestas a estas incógnitas a partir, entre otros, de un informe sobre el trabajo del futuro que acaba de publicar Randstad Research y que dice, Shira Valdés, buenas noches. Hola, buenas noches. Dice, entre otras cosas, que la mitad de los empleos que tenemos ahora mismo pueden hacer los robots en una década. Concretamente, en el caso de España, un 52% de los puestos de trabajo podrían automatizarse a lo largo de los próximos años, lo cual no significa que se vayan a destruir empleos, sino que se sustituirán por otros nuevos. De hecho, 2 estimaciones apuntalan esta tendencia. La OCDE calcula que el 65% de los niños terminará trabajando de algo que ahora mismo no existe, y a mucho más corto plazo, el Foro Económico Mundial apunta que en 2022 surgirán 133 millones de empleos nuevos. Cambiarán también las cualidades más demandadas por los empleadores. Será importante, por supuesto, tener conocimientos digitales en el ámbito tecnológico, pero también otras competencias llamadas blandas, como el pensamiento crítico o la inteligencia emocional. A lo largo de esta década, además, se prevé que se mantenga la tendencia incremental de la flexibilidad laboral, es decir, la temporalidad, que en el caso de España afecta a 1 de cada 4 trabajadores, 10 puntos más que la media de la Unión Europea, el teletrabajo o incluso la movilidad entre países, lo que podría revertir, dice el estudio, el aumento de la población en las grandes ciudades vivido en las últimas décadas, además del número de trabajadores por cuenta propia, especialmente de los vinculados a plataformas digitales que ya proveen de ingresos, dice este estudio, a un 2% de la población europea. Más teletrabajo, más flexibilidad, cambios en el tipo de trabajo que estamos acostumbrados a ver y también una mayor robotización. Esto es lo que concluye este informe por la parte de cómo será el puesto de trabajo, pero la percepción que tienen los trabajadores también es parecida. De hecho, muchos españoles creen que sus actuales puestos de trabajo, sus actuales empleos, lo que hacen en sus empresas son tareas que podría hacer perfectamente un robot. Leire Santos, buenas noches. Buenas noches. Un estudio que acaba de publicar la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología concluye que un 45% de los españoles dice que su trabajo lo hará un robot antes de 15 años. Así es, cerca de la mitad de las casi 2.500 personas a las que se les planteó esta pregunta creen que su trabajo se verá de alguna forma afectado o sustituido por la automatización. El 20% piensa que su profesión se verá alterada prácticamente en su totalidad y el 26% opina que tan solo parcialmente. Al presentar los resultados del informe, el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, afirmaba que la tecnología no es un problema, la solución, dice, es enseñar a la gente a usarla. Por lo tanto, lo que hay que hacer es que las personas tengan una formación que sean capaces de ser los que utilicen esa nueva tecnología y no los que sustituyan. Y eso tiene que ser muy rápido y ahora mismo hay un programa intensísimo de reforma. Por eso, dice Duque, el Gobierno está reformando las especialidades de formación profesional. La robotización preocupa entre los españoles. El 55% de los encuestados afirmó que cree que los robots aumentarán el desempleo.
Detrás de esta percepción, gracias Leire, hay una realidad no de futuro, de presente, porque a día de hoy España ya está entre los países del mundo con más robots trabajando. Según los últimos datos de la Federación Internacional de Robótica, hay 113 robots por cada 10.000 trabajadores en España. Estamos lejos de Singapur, de Corea y de Japón, que lideran este ranking, pero ocupamos el 13º lugar en esa clasificación. En los últimos 5 años, de hecho, hemos pasado de 70 robots por cada 10.000 trabajadores a 113, eso en 5 años. Pero paradójicamente, que haya más robots asumiendo trabajos que ahora hacemos los humanos no tiene por qué suponer un aumento del paro. De hecho, eso es lo que dicen los expertos y los mismos informes que apuntan a que cada vez habrá más robots. Añaden que se crearán más empleos en otras funciones que ahora no existen. Y esta es una de las conclusiones que se incorpora en ese estudio que acaba de presentar Randstad Research. Valentín Botes, el director de Randstad Research España. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. El informe habla de que algo más de la mitad de los actuales empleos pueden pasar a hacer los robots en una década. ¿De qué empleos hablamos? ¿Qué empleos están en riesgo de caminar este proceso en estos próximos años? Bueno, pues vamos a ver, estamos hablando de aquellos empleos que son más rutinarios, de menos valor añadido, que incorporan menos elementos de creatividad. En definitiva, estamos ante algo que no es nuevo, nos lo podíamos imaginar, pero poco a poco se está convirtiendo en una realidad. Escuchábamos también que hay españoles encuestados que afirman que su trabajo lo pueden hacer ya robots, pero que creen que precisamente por esta transición va a haber más paro. En cambio, el estudio de Randstad Research y otros expertos dicen lo contrario, que hay margen para que se creen nuevos empleos, nuevos puestos de trabajo exclusivamente humanos. ¿Cómo se puede explicar esta aparente contradicción? Bueno, vamos a ver, la aparente contradicción la vemos en que tenemos que distinguir en los empleos que existen hoy y los empleos que existirán en el futuro. Simplemente pensemos, hace 20 años no existían los smartphones, prácticamente el uso de Internet era muy restringido y hoy pues la cantidad de empleo que generan estas actividades es enorme, ¿no? Y eso es algo nuevo que en esos momentos era difícil incluso pronosticar. Por tanto, si nos fijamos solamente en qué le va a pasar a los empleos que existen hoy, la lectura puede ser pesimista, pero hay que pensar en que a lo largo de la historia, la experiencia lo que nos apunta es a que se han creado muchas oportunidades que efectivamente hoy son difíciles de imaginar, pero que la tecnología las hace posible. Ustedes apuntan que esos nuevos empleos que pueden surgir en este proceso están muy vinculados a las soft skills, a las habilidades blandas. Hablan en el informe de habilidades como la creatividad, inteligencia emocional, capacidad de negociación. ¿Se están preparando ya no solo los trabajadores del futuro, también los empleados actuales para adquirir estas capacidades que requerirán los nuevos puestos de trabajo? Bueno, la buena noticia en este sentido es que todo este tipo de habilidades se pueden entrenar y se pueden adquirir. Y se observa el fenómeno de que cada vez prestamos los trabajadores de manera individual más interés por fortalecernos en este tipo de competencias. Hoy día las empresas valoran, por supuesto, mucho que seamos capaces de hacer el empleo para el que nos están contratando hoy, pero también están pensando ya en qué vamos a ser capaces de hacer dentro de esos años, porque probablemente hayan cambiado las tareas que tenemos que realizar. Y ese tipo de flexibilidad, de plasticidad, de pensamiento crítico, de saber resolver problemas complejos, pues algo que cada vez en los procesos de selección se tienen más en cuenta, además de pues las titulaciones formales. Hay un problema en España, pero en todo el mundo, con la cualificación. De hecho, en el informe hablan ustedes de 1.300 millones de trabajadores sobrecualificados o infracualificados en el mundo. ¿Qué se puede hacer para casar la educación, la formación de los empleados con el empleo que van a ocupar? Bueno, pues se pueden hacer muchas cosas. Una de ellas es ofrecer la mayor información y crear el entorno más transparente para que cuando las personas toman sus decisiones sobre en qué formarse, pues busquen aquello que les va a ofrecer más oportunidades. Hoy en España tenemos además otros problemas adicionales que no tienen otros países europeos, o al menos no en la misma medida. Por ejemplo, por poner un dato sobre la mesa, hoy en España
1 de cada 4 jóvenes entre 25 y 29 años no tiene ningún tipo de cualificación profesional. Como mucho han conseguido terminar la ESO y, bueno, pues sus perspectivas laborales son complicadas. Y en paralelo esta situación convive con el hecho de que muchas formaciones profesionales de grado medio incluso ofrecen una empleabilidad altísima. Entonces, pues al final ese desajuste que tenemos en España, tanto por infracualificación como por sobrecualificación, pues termina generando el hecho de que tengamos pues tasas de paro juveniles pues muy elevadas. El trabajo del futuro, de hecho ya el del presente, se basa en muchos casos en una vinculación menor que la tradicional entre trabajador y empresa. Ya no son empleos ni para toda la vida, ni en una oficina con compañeros los mismos toda la vida, ni con una carrera profesional dirigida. ¿Esto va a ir a más en los próximos años, este cambio? Sí, porque al final lo que estamos observando desde hace ya un tiempo, no es una tendencia del año pasado, digamos, es que cada vez más los trabajadores, sobre todo de alta cualificación, están buscando la manera de tomar un mayor control sobre su flujo de trabajo y su flujo de ingresos. Empieza a proliferar el fenómeno del trabajador autónomo de alta cualificación o que desarrolla su trabajo de una manera o bien más tradicional o bien a través de plataformas en las que tiene simultáneamente varios empleadores, colabora simultáneamente en varios proyectos con empresas distintas y de esa manera pues consiguen maximizar sus ingresos, eso sí, en un contexto de mayor flexibilidad, pero también de un mayor riesgo potencial, claro. Pues Valentín Bote, director de Randstad Research, gracias por acompañarnos en Hora 25 de los negocios. Un placer. En unos años tocará recuperar este espacio y comprobar si los pronósticos se cumplen, si tenemos más robots trabajando y si pese a eso tenemos más empleos para humanos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.